Hola, soy José Castro y hoy vamos a tocar una inducción respecto a la importancia de actualizar la línea de base en los riesgos laborales, lo cual nos va a permitir poder actualizar las matrices CIPER y por ende todo aquello que tiene que ver con la prevención de riesgos en lo que respecta a accidentabilidad y a la aparición de futuras enfermedades que tengan relación directa con el desarrollo de la tarea laboral. Bien, recordemos un poco lo que significaría eh, inicializar todo este proceso de actualización. Y para ello creo que es conveniente que hagamos una revisión de nuestro organigrama, ¿no? Solo para sentar algunas bases, recuerden que según los manuales de administración, el organigrama debería tener un órgano de alta dirección, debería tener órganos de línea, debería tener órganos de apoyo y debería tener órganos de consultoría, ¿no? Y estructuralmente, dependiendo del tipo de empresa, puede ser sector extractivo industrial, puede ser una empresa de manufactura, puede ser una empresa de distribución, de expansión de redes eléctricas, de entretenimiento, de desarrollo cultural, podrías también ser una organización, una institución, en fin, cual fuera el core de actividades de la compañía, siempre tenemos que tener una estructura organizacional que nos permita orientar rápidamente cómo debería establecerse la operatividad y funcionamiento de cada una de estas unidades orgánicas, ¿no? La unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo fundamentalmente está hacia el lado derecho y es un órgano de consultoría, ¿no? Porque va a ser prevención de riesgos laborales que fundamentalmente están basados en analizar pues todos los grupos, tipos y factores de riesgos que se presenten en el desarrollo de la tarea laboral y lo más recomendable es seguir y utilizar una norma técnica internacional, ¿no? A nosotros nos queda muy bien la guía técnica colombiana 45, que creo que es un buen ejercicio de clasificación de los grupos, tipos y factores de riesgos, ¿no? Bien, una vez que hemos definido el organigrama, sin duda tenemos que definir el árbol de procesos, ¿no? Y para eso podemos utilizar un formulario como el que estoy mostrando a continuación, en donde pues hay que poner la fecha de actualización, la empresa, el RUC de la compañía, el número de sedes que tiene la compañía, la dirección de operaciones y un breve resumen rápido de lo que sería eh, el core de negocio de la organización, ¿no? Aquí básicamente definimos las unidades orgánicas, o sea, un código, ¿no? ¿Cuál es el proceso relacionado a la unidad orgánica, ¿no? Ello significa que lo más recomendable es que nosotros pongamos acá, pues, por ejemplo, la gerencia general podría ser el número 1, ¿no? Podría ser la administración el número 2, ¿no? El área de informática el número 3, por ejemplo, la unidad de proyectos el número 4 y así sucesivamente podemos empezar a denominar cuáles son las unidades orgánicas, ¿no? Para que después en el árbol de proceso se repita tantas veces el 1, el 2 como denominación de los procesos para gestionar tengamos en la organización. Y aquí hacemos el nombre del proceso y la cantidad de puestos laborales que en él se involucran, ¿no? Y luego, una vez que ya tenemos escrita la totalidad, pasamos a la individualización de estos procesos, ¿no? Donde tenemos un responsable del proceso, cuál es su cargo en la empresa, y acá son los puestos relacionados con el proceso número 1, ¿no? Y si existieran varios procesos relacionados con esta actividad principal, pues bueno, la vamos describiendo aquí. Igual pasaría con el 2, igual con el 3, y finalmente podríamos tener pues un árbol de procesos establecidos que tengan relación con lo que se ejecuta en cada una de estas unidades orgánicas o centros de costos, ¿no? Ahora, una vez que hemos definido los procesos,
nosotros nos pasaríamos a tratar la identificación de las clases de riesgos. Y a esto es a lo que yo me refería con la norma técnica colombiana 45, la GTC 45, que es un buen ejercicio. El ejercicio de la norma lo clasifica hasta estos niveles, básicamente, ¿no? Grupo, factor y tipo de riesgo, ¿no? O grupo, ¿no? Y aquí vamos a establecer un detalle que puede ser más o menos orientado en función a las actividades que realiza la compañía. O sea, esto es una referencia para que nosotros tengamos una mejor orientación de qué riesgos estamos hablando. En esta norma se habla de 6 grupos. Los primeros 5 grupos tienen que ver con la generación y aparición de enfermedades relacionadas con la tarea laboral, ¿no? Y el sexto grupo tiene que ver con la accidentabilidad, ¿no? Entonces, bien podríamos decir que en nuestra matriz CIPER, estos 5 primeros grupos serían determinantes de la calificación de la SO, salud ocupacional, y este sexto grupo tendría que ver con la calificación de los riesgos de inseguridad con los cuales se generan los accidentes. Y hay una diferencia entre ambos, ¿no? Porque los accidentes aparecen en fracciones de segundo y las enfermedades relacionadas con la tarea laboral van a aparecer con el tiempo de acuerdo al nivel al nivel de repetición, de involucramiento, en fin, de malas prácticas y de todo aquello que el personal ejecuta durante el desempeño de su tarea laboral y que hay que estar observándolo para corregir, o sea, cualquier dificultad que se presente, ¿no? En un rápido recorrido, el primer grupo tiene que ver con el ambiente y microclima, ¿no? Estamos hablando de lo externo, porque aquí hablamos, noten ustedes, temperaturas, niveles de luz, humedad, presiones, electricidad, atmosférica, ¿no? Y cada uno tiene su detalle, que lo podemos analizar en otra sesión de trabajo. Hoy tenemos que aprovechar mucho el tiempo, ¿no? Este 12 son los factores de riesgo que contaminan el ambiente, pero ya esto se refiere en sí al lugar donde se desempeña la tarea laboral, que pueden ser de tipo físico, no mecánicos, de tipo químico, pueden ser de tipo biológico, ¿no? Y cada uno obviamente también con su nivel de detalle, ¿no? Eh, el tercer grupo tendría que ver con los factores de riesgo productores de insalubridad, ¿no? Y estamos hablando de insalubridad ambiental y de insalubridad locativa. En la ambiental fundamentalmente está la basura. Y una cosa es la basura propia, compatible con la basura municipal, ¿no? Y otra cosa es la basura que se deriva de un proceso industrial, ¿no? Que esta podría ser, dependiendo del tipo de tarea, más o menos peligrosa, y si fuese peligrosa tendría que ser desechada a un relleno sanitario de seguridad bajo la utilización de una empresa de transportes de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Que tiene que estar también registrada ante el Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? De tipo locativo, bueno, podemos ver insalubridad que tiene que ver con instalaciones defectuosas y tiene que ver con elementos inapropiados, ¿no? Y entonces, en cada uno de esos escenarios vamos a tener que personalizar cada una de las condiciones laborales bajo las cuales desarrollamos los procesos, ¿no? De nuestra organización, ¿no? En un cuarto factor tenemos todo lo que produce sobrecarga física, que viene a ser ergonomía. Y aquí tenemos ergonomía cognitiva, que tiene que ver con la carga laboral fundamentalmente. Y ahí hay una serie de elementos y factores que se tienen que analizar y particularizar, ¿no? Para distribuir que la carga laboral sea la más apropiada y adecuada, ¿no? Ergonomía física, el siguiente punto, que tiene varios extremos, ¿no? La ergonomía biomecánica, ¿no? Que tiene que ver con los movimientos biomecánicos que tiene el ser humano cuando desarrolla su tarea laboral, ¿no? Con posturas inadecuadas, posturas inapropiadas, o sea, para el ejercicio donde se rote el cuerpo, donde la posición del cuerpo sea inadecuado, donde probablemente se ejerza una presión de fuerza totalmente desproporcionada,
que genera un apalancamiento de nuestras extremidades y eso de hecho tenemos que controlarlo, ¿no? La ergonomía ambiental que pasa por el tema de ver pues ventilación, ver, o sea, que el ambiente no esté muy sobrecargado dentro de la oficina, la temperatura que hay, la humedad, iluminación adecuada, si existen vibraciones a las que estemos expuestos por maquinaria, equipos, elementos, o sea, que se utilizan durante el ejercicio laboral, no solamente en la misma oficina, sino en los lados colaterales de la oficina o del ambiente donde se esté prestando la tarea, ¿no? Después hay ergonomía temporal, donde realmente se va a producir la fatiga física, donde podría existir, pues, o sea, un espacio prolongado de tiempo en una misma posición, ¿no? Donde podrían existir, pues, posturas forzadas de los hombros, de las muñecas, en fin. Todo eso tenemos que analizarlo para llegar a una conclusión adecuada que tenga que ver con lo que es la ergonomía física, ¿no? Y después tenemos de tipo disergonómico, que es la relación que tiene el cuerpo humano frente a la utilización de equipos, máquinas, herramientas que se tengan para el ejercicio de la tarea laboral, ¿no? El grupo 5 son riesgos psicosociales, ¿no? Que a la vez también se pueden clasificar en un ordenamiento eh, referido a la organización del trabajo, las condiciones de la tarea, ¿no? Y al clima laboral, que es muy importante que exista en todo ambiente laboral, la camaradería propia y la interrelación interpersonal que pueden tener los trabajadores al desempeñar su tarea laboral, ¿no? Y el grupo 6 que tiene que ver con los elementos productores de inseguridad, que es donde se producen los accidentes, estos van a estar clasificados como riesgos eléctricos, riesgos de tipo mecánico, riesgos de tipo físico-químico, riesgos de tipo de instalaciones y superficies de trabajo en mal estado o defectuosos, ¿no? De procedimientos peligrosos, ¿no? Y de orden de aseo deficiente, ¿no? Y aquí hay que analizar todos los elementos que podrían generar pues la posibilidad de que exista un accidente, ¿no? El aplicar esta tabla de clasificación de grupos, tipos y factores de riesgo sin duda nos va a permitir que nosotros podamos llegar a establecer una tabla de tareas críticas, ¿no? En donde lo que estamos haciendo es fundamentalmente identificar la base de operación, el área que comprende el proceso, ¿no? Aquí sería el área general, por ejemplo, si tenemos un área de administración, un área de operaciones, ¿no? Y aquí sería el área específica en sí, ¿no? Que ya determinaría un poco qué tipo de tareas, trabajos administrativos, trabajos de campo o de soporte a todo el equipo funcional que desarrolla cada proceso. Y aquí podemos determinar todas las actividades generales, ¿no? Que están calificadas en los procesos y luego esto lo relacionamos con los cargos y puestos ocupacionales que tienen que ver con el ejercicio de cada tarea. Esta gran tabla nos va a permitir que nosotros podamos calificar con un sí o con un no si es que existe el riesgo a cada uno de los factores que se están considerando dentro de cada grupo, ¿no? O sea, esto es llevarlo a un plano horizontal en donde en realidad pues aparece en cada grupo y vamos calificando si existen o no existen riesgos de inseguridad o riesgos de que pueda aparecer una enfermedad relacionada con la tarea laboral. Finalmente, una vez que tenemos esta tabla, nosotros de hecho tenemos que particularizar cada uno de estos casos, llevándolo pues a una ficha de control de riesgos, una ficha de control de riesgos que la calificamos como programa de control de riesgos, donde aquí tenemos el área de competencia, el proceso, si existiera un subproceso, los recursos humanos comprometidos, ¿no? Tenemos que ver también si se utilizan máquinas, equipos, herramientas para el ejercicio de este proceso, cuáles son los grupos ocupacionales que están comprometidos, ¿no? Definir qué exposición a riesgos hay, ¿no? Cuál es el resultado de este proceso y acá una descripción al detalle de las actividades que puedan estar comprometiendo la ejecución de este proceso para finalmente nosotros poder calificar en otro escenario
la higiene ocupacional, que vienen a ser los riesgos de que aparezca una enfermedad, que aquí en Perú están calificados por el Ministerio de Salud como 3 grupos de enfermedades, ¿no? Para calificar este ambiente vamos a utilizar 3 grupos de enfermedades, ¿no? Esos 3 grupos fundamentalmente tienen que ver con el que la actividad laboral sea una causa necesaria de que aparezca una enfermedad en el trabajador. Un segundo grupo sería en que la actividad laboral forme parte de un riesgo que contribuye a que una enfermedad que ya se tiene, o sea, se siga incrementando, ¿no? Y un grupo 3 que estaría dirigido a que la actividad laboral se convierte en un provocador de un disturbio latente que agrave la enfermedad ya establecida o preexistente y que son tipificadas fundamentalmente como enfermedades alérgicas en determinados grupos ocupacionales, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejercicio o ejemplo, determinamos que no existe ninguna para las tareas porque es una labor netamente administrativa, pero sin embargo existen algunas condiciones de seguridad, o sea, sí puede aparecer un accidente leve, ¿no? Que está basado fundamentalmente en una definición basada en caídas a distintos niveles, golpes, magulladuras, fracturas, contusiones, y esto podría generar una incapacidad temporal o permanente, ¿no? Entonces, esta ficha de control de riesgos en realidad nos permite a nosotros, o sea, poder establecer qué tipo de riesgos se pueden evidenciar en el desarrollo de la tarea laboral, ¿no? Para generar luego el análisis para el trabajo seguro y generar un procedimiento escrito para el trabajo seguro que finalmente constituya la directiva a seguir, ¿no? Siempre debemos tener también acá si existen riesgos en los cuales se requieren equipos de protección de personal, ¿no? Y habría que definirlos para poder tenerlos en cuenta cuando desarrollemos la parte ya potencial o que determinaría el tener una hoja de funciones y responsabilidades donde ya definimos el cargo que estamos analizando, la empresa, el RUC, la sede donde se prestan las tareas, a quién reporta la tarea y a quién supervisa, ¿no? Pueden haber diferentes niveles de supervisión o simplemente no aplica, ¿no? Y aquí vamos a describir las actividades puntuales que vienen a ser las mismas que están en la ficha de control de riesgos, ¿no? Aquí agregamos responsabilidades que tiene este trabajador, las maquinarias, equipos, herramientas que vienen a ser las mismas que hemos definido en la ficha de control de riesgos, ¿no? Si habría que definir si existe un primer, segundo o tercer turno y cuál es el detalle comprendido del horario de trabajo, ¿no? Y ciertamente los equipos de protección de personal, ¿no? Todos estos elementos nos van a ayudar a poder definir con claridad lo que nosotros necesitamos para poder actualizar la línea de base, actualizar las matrices CIPER y mantener pues en una forma muy sustentada todo lo que sería la mejora continua de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, reglamentado y regulado por mandato de ley, ¿no? Y así, para cada proceso podemos tener una ficha en particular. En algunos casos existirán más o menos riesgos. Por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, existen mucho más riesgos y existe una mayor definición o descripción de actividades. Veamos otro caso. Participan mucho más personas. Sin embargo, los riesgos no están necesariamente en relación a la cantidad de grupos ocupacionales que puedan laborar en este proceso, porque eso es relativo, ¿no? Y lo importante es establecer una definición muy detallada de todo lo que implicaría desarrollar las actividades de cada proceso, ¿no? Bien, yo creo que tenemos que trabajar en esta orientación para poder lograr conseguir tener sustentado todo aquello que sería como un acto de mejora continua, la matriz CIPER, y obviamente también esta actualización nos va a permitir actualizar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y va a ser determinante para que nosotros podamos establecer, pues, o sea, un desarrollo integral de lo que sería trabajar bajo un ambiente seguro. Bien, señores, recuerden que cualquier duda o consulta la pueden siempre formular enviando un WhatsApp con su nombre y su empresa
no olvidando poner los datos de contacto y escriben al 949797 200, ¿no? Solo WhatsApp. Ok, gracias por la atención.